Yo entendí que para mí el violone era la llave que unía lo que yo era con lo que yo quería ser. Si no hay una gran técnica, una gran escuela de un instrumento, tienes que hacerla. Vivaldi está ahí por una razón, ¿no? Mozart está ahí por una razón. Y estos compositores que estamos trayendo a los escenarios, porque muchas veces vas a estar solo en el grupo, ¿no? No estás en una sección que vas siguiendo o vas siguiendo al director, sino que todo depende de ti. Hola a todos, soy Javier Martín y en este vídeo te traigo una entrevista muy especial, ya que tengo aquí a Ismael Campanero, contrabajista y sobre todo una de las personas más interesantes en el panorama tanto nacional como internacional en el mundo del violone y de la música barroca. Muchísimas gracias por estar hoy aquí conmigo en esta entrevista. Hola Javier, es un placer. Muchas gracias. Genial, pues la primera pregunta que te quería hacer era ¿qué me puedes contar sobre ti? ¿Que empezaste con el contrabajo? ¿Cuál es tu trayectoria hasta ahora? Y sobre todo, ¿cómo te metiste en el mundo del barroco y del violone y del contrabajo barroco? ¿Qué te puedo decir, Javi? A ver, yo empecé con el contrabajo, como bien has dicho. De hecho, fuimos compañeros, para los que no lo sepan. Coincidimos durante un tiempo en nuestro primer conservatorio en Madrid. Y yo empecé en el contrabajo porque a mi madre le encantaba este instrumento. Y yo con 8 o 9 años, yo no tenía un especial deseo por tocar ningún instrumento en particular, ¿no? Y ya de adolescente sí que me empezó a gustar mucho más. Y también el tema de la música antigua lo tuve desde muy temprano, lo tuve presente desde muy temprano en mi vida porque tengo un hermano mayor que es chelista barroco, toca la viola da gamba también. Y también en mi conservatorio que empecé, que es bastante curioso, es en el de Arturo Soria en Madrid. Había una orquesta barroca, había cantidad de actividades de música de cámara, de música antigua, que esto es algo bastante peculiar. Pero había esta oportunidad, tuve esta suerte. Entonces nací un poco, me crié un poco en este contexto de que había mucha abundancia, de que yo escuchaba mucha música de Vivaldi con versiones más historicistas, me encantaba Bach, me encantaba Händel, me encantaba Purcell. Y yo crecí un poco escuchando todo esto. Y luego lo que es muy importante también es que tuve la oportunidad de tocar esos instrumentos, porque recuerdo en particular a los 17 años había un curso de música barroca en Galaroza, que está en la Sierra de Huelva, y este curso lo daba Xavi Puertas, que es el contrabajista y violonista de Jordi Sabal, desde hace 1000 años. Y no solo estaba Xavi, sino que además venía Jaume Albors, que luego hablaremos de él, porque es el que construyó este instrumento de aquí. Y él venía con un montón de violones, violas da gamba, arcos de cada época, y gracias a que estaba este luthier podíamos probar realmente también todos estos instrumentos. Es algo que a mí me fascinó sobre todo el repertorio tan diferente. Y también, a ver, en esta entrevista voy a hablar de mi punto de vista, que esto es muy importante entenderlo porque para cada uno puede ser un mundo súper diferente, ¿no? Pero en mi caso, es importante escuchar lo que te gusta hacer de verdad a cada uno. Y yo no me sentía del todo realizado, por ejemplo, con el repertorio solista de contrabajo, ¿vale? Comparado con el repertorio de violín o de cello, que tienes cantidad de música de cámara increíble, ¿no? De grandes compositores, el contrabajo a mí no me llenaba tanto en ese sentido tan solista, tan camerístico. En la orquesta sí, en la orquesta sigue siendo a día de hoy mi instrumento favorito. En el mundo sinfónico es una pasada el contrabajo. Pero yo sentía esta necesidad que de haber tocado un instrumento como el violín o como el piano, como el cello, yo no habría encontrado este camino tan curioso, porque habría seguido un camino más establecido, seguramente. Pero a raíz de darte contra la pared un poco, precisamente es que uno busca otras soluciones y otras maneras, siempre que te encante la música, que estés abierto a disfrutar de la música en todas sus facetas. Y encontré que me dijeron, como contrabajista puedes hacer de música de cámara La Trucha, Quinteto de Dvořák y 4 o 5 piezas más, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué es esto? No puede ser, ¿no? Me rebelé contra esta realidad, y a raíz de tocar el violone ya no tienes una decena de obras de música de cámara, sino que tienes miles, porque te abres directamente a toda la música
de cámara del barroco, de triosonatas, sonatas, adaptaciones. Y bueno, esto a mí me interesó mucho, me cautivó desde el inicio y también a nivel de tocar con gente me sentí muy cómodo. La manera de... Luego hablaremos más de todo esto en otras preguntas, pero era un estilo de vida y una manera de hacer música que yo sentía muy cercana. ¿Y cómo? Porque supongo que para poder estudiar también el violone, tú hiciste un contrabajo clásico. Luego, ¿en qué momento? Bueno, ya nos has contado que poco a poco ibas teniendo esa necesidad de ir al violone, pero estudiaste, creo que estudiaste el superior de contrabajo. ¿Estudiaste un máster de contrabajo? ¿Qué hiciste a partir de ahí? ¿Cuál fue tu camino para decir, vale, aquí en este momento ya viró del todo y me voy al violone? Claro, muy buena pregunta. Efectivamente, hice el grado superior de contrabajo clásico, de contrabajo moderno, lo hice en Madrid. Y tuve suerte, porque bueno, era un periodo muy inestable en el conservatorio, pero tuve suerte de tener muy buenos profesores allí y me ayudó mucho a desarrollarme. A nivel técnico, a nivel musical, y es algo que nunca está de más, la verdad, aunque yo ya tenía la intuición de que mi camino no iba a ser el más dirigido hacia lo que te enseñan allí, que puede ser hacer pruebas de orquesta o hacerte más profesor de un conservatorio, solista, no iba más dirigido a eso, pero aún así es muy importante y es algo muy importante que hice en mi vida, aprender allí. Sin embargo, paralelamente, yo ya estaba trabajando mucho y la verdad es que al terminar el superior, yo ya tenía claro que siempre tienes tus dudas, pero tuve claro que no quería hacer un máster porque yo ya tenía muchas cosas, muchas tareas pendientes que yo quería desarrollar, que quería explorar por mi cuenta. Y así que mi formación clásica la corté realmente ahí a los 21 años y luego lo que hice a partir de ahí fue algo mucho más libre. Vale, y cuéntanos un poco, ¿qué hiciste a partir de ahí? ¿Cómo se desarrolló tu trayectoria a partir de ese momento? Sí, para cualquier instrumentista es muy importante con quién te rodeas para aprender, pero especialmente para hacer bajo continuo, para tocar bajo continuo es el bajo que tocamos en la música barroca principalmente. Para hacer bajo continuo creo que es fundamental rodearte de músicos que son mejores que tú. Si te rodeas de la gente indicada, de gente que te va a inspirar día a día, que yo tuve esa suerte, porque hay que tener bastante suerte también para llegar a tocar con todos estos músicos, y esa fue mi universidad realmente, poder tocar con músicos como Daniel Oyarzábal, Hiro Kurosaki, Josécho Obregón, Enrique Solinís, Andreas Pritvits. Desde tan temprana edad, realmente es como yo aprendí a todo, es decir, hasta las cosas más importantes que no son musicales, sino, es decir, cómo convivir en una sociedad musical, ¿no? Cómo pues, no llegar tarde, ayudar a tus compañeros, no entrar en crisis en un proyecto, cantidad de cosas que no se habla de esto y es muy importante. Y luego a nivel musical, un tesoro, o sea, tener esta oportunidad para aprender, porque con un violone ha sido un camino bastante autodidacta, pero tengo que aprender de alguien. Entonces yo aprendía de los chelistas, aprendía de los violinistas, les pedía consejo, les pedía que me escucharan. Y todo esto es verdad que no es tan directo porque lo tienes que traducir a tu instrumento, pero esta fue mi formación más valiosa, buscar a músicos que yo consideraba muy buenos, tocar con ellos y aprender. Y ahora que hablas de los músicos, ¿qué influencias tienes tú, por ejemplo, cuáles son tus músicos de referencia en cuanto a contrabajistas? ¿Qué has traído del contrabajo al violone? ¿Qué has cogido de toda la enseñanza que tú has tenido en el contrabajo y cómo lo has traducido eso al violone? Claro, contrabajistas me encantan mucho de hoy en día, de hace tiempo. Por ejemplo, me viene a la cabeza, me encanta, aunque es muy poco convencional, Xavier Foley, este chaval americano impresionante. Me ha inspirado muchísimo, por ejemplo. Me ha inspirado muchísimo su manera de, como instrumentista de cuerda, no ya como contrabajista, es una locura lo que hace, ¿no? Pero sí, este es más curioso porque no se parece tanto a lo que yo hago, pero Pablo Martín Caminero,
es un contrabajista de jazz, flamenco, bueno, clásico, barroco también, que tuve la suerte de que me apadrinó un poco cuando yo tenía 18, 19 años. De hecho, él fue la primera persona que me dejó un contrabajo barroco cuando yo no tenía todavía y me lo prestó alguna vez para algún proyecto. Y él me transmitió una visión increíble de cómo puedes crear tu propio camino. Yo admiraba mucho cómo él tocaba, cómo componía, como compositor, como arreglista, como creador de su propia realidad musical, ¿no? Sí. Y yo aprendí esto, él me inspiró mucho, y luego contrabajistas clásicos, ¿qué te voy a decir? Un montón que me encantan también. Te has ido labrando tu futuro, por así decirlo, tú, como de forma autodidacta. Has ido sacando muchos proyectos. Tienes el proyecto del disco de New Violone que hiciste pues hace un año, 2 años más o menos, ¿no? En 2023. El disco salió en enero de hace 2 años, exactamente. Sí. Qué bien. ¿Y cómo surgió este disco? ¿Cómo de repente un instrumento como el violone, que es un instrumento de bajo continuo, de repente dices, bueno, voy a coger esto y lo voy a convertir en un instrumento solista? Voy a intentar toda esta inquietud que yo tengo del contrabajo como instrumento solista, que no le acabo de ver. ¿Cómo dices el violone, que es un instrumento que no era solista en su momento? ¿Cómo dices, bueno, pues voy a coger este instrumento que no es solista y lo voy a convertir en instrumento solista, en lugar de coger el contrabajo? Claro. ¿Cómo sale todo esto? ¿Cómo surge? Claro, pues la clave es que yo entendí que para mí el violone era la llave que unía lo que yo era con lo que yo quería ser. Esto es muy importante, porque yo no veía el violone como algo especializado, que eso como se suele ver. Es decir, si tú estás en un conservatorio, ya seas violagambista o contrabajista, y te dicen, vale, ahora vas a aprender un poco de violone, como un extra, porque vas a poder tocar en un consort de violas, vas a poder hacer música del Renacimiento, vas a poder... Es para estas cosas específicas, ¿no? De tocar Monteverdi. Y yo no lo veía así, como algo limitado, sino como algo liberador. Es decir, el violone como algo con lo que yo podía hacer cualquier cosa. Con el violone yo hacía muchas transcripciones cuando era contrabajista. Bueno, soy contrabajista todavía. Toco mucho el contrabajo. No has renegado todavía, ¿no? Nada, me encanta el contrabajo. Según toco más el violone, me gusta más el contrabajo también, que es curioso. Yo hacía muchas adaptaciones míticas de contrabajo, pues de la sonata Arpellone, sonatas de Brahms, etc. Y cuando las tocaba en el violone, no esas mismas, sino otras, sonatas de Vivaldi, conciertos de Bach, yo me sentía mejor, sentía que esa traducción resonaba más conmigo. Entonces dije, esto lo tengo que utilizar. Entonces fue difícil al inicio porque nadie entiende muy bien lo que es un violone, para qué te pueden llamar para tocar el violone, habiendo ya chelistas, violagambistas, contrabajistas. Entonces al inicio yo estaba totalmente solo. No es que yo me compré un violone y de repente todo el mundo me llamaba, tiene un violone, ven a tocar conmigo, ¿no? Sino que yo hacía mis propios proyectos, como tú decías. Pero este disco de The New Violone, en particular, no fue idea mía, es algo que yo siempre quise, ¿vale? Grabar un disco con repertorio solista, pero fue de mi colega Daniel Oyarzábal, que es el otro protagonista del disco. Recuerdo perfectamente que estábamos en abril de 2020, confinados, y un día me llamó. Y hace poco habíamos hecho un concierto, antes del confinamiento, en el que yo toqué algún movimiento de una suite de Bach, y él tocaba en este concierto también. Pero bueno, no un concierto completo, ¿no? Sino que yo esporádicamente, en un par de momentos, toqué una sarabanda, una giga, y a él se le quedó en la cabeza, y eso, pues un tiempo después me llamó y me dijo de hacer este disco. Y era un momento muy bueno para estudiar, para buscar repertorio, porque precisamente había mucho tiempo, había menos actividad. Así que fue un proceso bastante lento de más o menos un año, desde que él me dijo de grabar, en el que estuvimos seleccionando repertorio, ensayando, haciendo algún concierto de prueba, y ya finalmente lo grabamos y bueno, salió en 2023, entonces también el proceso de postproducción fue tranquilamente, pero es un disco del que estamos muy contentos y yo le estoy muy agradecido a Daniel. Qué bien. ¿Y cómo surgen? Porque, para quien no conozcáis el disco, de verdad que es recomendadísimo, es increíble lo que habéis hecho con ese disco. A mí me fascina sobre todo la elección de piezas. ¿Cómo surgen esas piezas? Porque es una cosa interesante, coges, por ejemplo, un movimiento de una suite de Bach, de la segunda suite, ¿no? La alemanda, creo que era. La sarabanda. La sarabanda, eso es. Y luego coges, sí que lo metes en el mismo disco con Vivaldi, con Frescobaldi.
coges un poco de todo. ¿Por qué la elección de esas piezas en lugar de otras? Dos cosas básicas. Daniel me ha transmitido casi una obsesión en el sentido bonito de la palabra. Por si tú tienes la libertad de hacerlo, elige música que te llene, elige música que te parezca de máxima calidad y que vayas a disfrutar. Elige música con la que vayas a conectar muchísimo, para que tú puedas dar lo mejor de ti mismo también, al entenderla mejor. Entonces yo a veces le pasaba mucha música y le decía, Daniel, ¿qué te parece esto que he encontrado de, yo qué sé, de Carl Philipp, Emanuel Bach o esto de... Y me decía, está bien, pero pero es que hay mucho nivel, en el repertorio que estamos haciendo hay mucho nivel, entonces está fuera, lo siento. Entonces buscábamos otra, ¿no? Y al final, vale, la calidad de la música era muy importante, pero también un disco que no tenía una temática particular, de una época particular, sino que era sobre el violone solista, era The New Violone. Entonces era más una carta de presentación del instrumento. Por eso no nos preocupaba nada mezclar diferentes épocas. Y luego, bueno, una tercera causa, de hecho incluimos 2 obras del Seicento italiano, porque cuando probábamos esto era lo que más natural se sentía para el instrumento, curiosamente. Cuando tocamos el inicio de la Sonata Seconda de Fontana, recuerdo en un concierto en una iglesia que teníamos órgano solamente y el violone. Y wow, ese inicio con el sonido del violón y con el órgano de esta música de inicios del siglo XVII era lo más natural para el instrumento. Entonces tiramos por ahí. Eso lo teníamos claro desde el inicio, el tema del Seicento italiano. ¿Sí? Entonces buscamos esta sonata de Fontana, de Castello también, que es otro compositor, pero que tiene muchas cosas en común con Fontana. Daniel toca una obra increíble de Frescobaldi, también para clave solo, que ya buscamos para que él tuviera su espacio también. Y luego tenemos una obra muy breve de Parcel, que nos encanta Parcel, que es un bajo ostinato fascinante, muy breve también, dura 1 minuto y medio, 2 minutos. Y luego ya es verdad que el resto del disco se centra mucho en Bach y en Vivaldi. Vivaldi, porque Vivaldi, lo que hizo él con el violín es increíble. Y a nivel de instrumentista de cuerda, de poder adaptar tus solos, ¿no? Es decir, no estábamos transcribiendo tal cual lo que él escribió en los solos, sino que Vivaldi adaptaba perfectamente a su instrumento lo que él quería hacer. Entonces yo utilicé este mismo planteamiento para el violone. De si un solo no va perfectamente bien para el violone, ajústalo para que vaya realmente... Es decir, que el violón sea tu aliado a la hora de hacer esta música y no tu enemigo. Entonces Vivaldi era increíble. Adaptamos un concierto de fagot, que tiene muchos conciertos de cello y de fagot, que son muy candidatos para ser adaptados. Y es que los de fagot me encantan, porque hay otra persona muy importante en el proyecto que es Olivier Fouguet, es un musicólogo, violinista, bailarín, un sabio de la música antigua, del que yo siempre me he rodeado y me seguiré rodeando para grabar cualquier cosa o investigar cualquier proyecto. Y él me proponía también, él es el que me propuso este concierto de fagot. Y luego de Bach, pues es curioso que yo se lo propuse a Daniel tocar la triosonata de órgano. Es decir, Bach tiene estas sonatas para órgano a 3 voces, órgano solo, y descubrí un día que iba muy bien si él mantenía la primera voz con su mano derecha, el bajo con la mano izquierda, y yo hacía la voz central con el violone. Es decir, mantenemos la tonalidad original, el re menor en este caso, y el violone se queda en una tesitura que es cómoda y natural. Qué bueno. Y te iba a preguntar, porque estamos hablando todo el rato de violone, ¿qué es el violone? Porque siempre es algo que escuchamos, el violone, y bueno, también cuando se estudia el término violone, muchas veces se dice que es el antecesor del contrabajo, otras veces se dice que no, que es otra cosa diferente, que viene de la viola de gamba, pero ¿cómo ha ido modificándose ese término? ¿Qué ha ocurrido con el violone y por qué? Bueno, existen diferentes violones. Sí. Explícanos un poquito más sobre este instrumento. Tú lo has explicado a la perfección. Hay muchos violones. El violone es una palabra genérica para referirse a un instrumento grave de cuerda frotada. Entonces, es un término anterior al violonchelo también. El término violonchelo viene un poco derivado de ahí, ¿no? Como el violón, que es más pequeño, y es un concepto ya del siglo XVIII, el violonchelo. El violone, por ejemplo, luego enseñaremos, pero hemos traído el violone, el contrabajo, que es ese oscuro que se ve más allá. Los dos son violones.
Lo que pasa que hoy en día, para distinguirlos, decimos que esto es un violone o un violone en sol, que es en realidad, a eso lo llamamos contrabajo barroco, pero en la época no había una distinción, era todo violones. Y efectivamente había... Yo sí que distinguiría dos categorías básicas, que son los de 16 pies y los de 8 pies. ¿Y qué es esto de los pies? Los pies es la medida de... O sea, la unidad de medida con la que medían los tubos de los órganos. Los órganos que medían 8 pies de altura tenían un registro que llamamos de 8 pies, que es más o menos la tesitura del cello o de la viola da gamba bajo. Y el registro de 16 pies eran los tubos más grandes del órgano, que hacían el registro equivalente al del contrabajo de hoy en día, es decir, una octava por debajo. Vale. Entonces sí que había violones que hoy en día el contrabajo se ha quedado en el 16 pies, el cello en el 8 pies, y había violones de ambos tipos. También había mucho violón en sol y violón en re, que eran dos órdenes de afinación, porque es un... Hablando del origen, es un instrumento que procede de la familia de la viola da gamba, pertenece a esta familia como el miembro más grande, o los miembros más grandes. El violón en sol, que es el instrumento inmediatamente superior a la viola da gamba bajo, que todos conocemos, y luego el violón en re, que es el más grande aún y más grave. El violón en re es igual que una viola da gamba, pero una octava por debajo. El violón en sol tiene una ventaja muy buena que puede interesar mucho a los contrabajistas, que es que si bien la manera de tocar es muy diferente, pero la manera de leer no, porque la afinación es igual a la del contrabajo, tiene más cuerdas, pero es decir, la primera cuerda es un sol, la segunda es un re, la segunda es un la. La cuarta puedes elegir mi o fa, la más histórica es el fa, pero también había mi. Luego do, es decir, como un contrabajo de 5 cuerdas de orquesta, ¿no? Si lo afinas en do, y luego un sol más grave. Entonces mezclas un poco la tesitura más del cello, que la primera nota solo es un tono por debajo de la del cello, la más grave solo es una tercera por encima del mi grave del contrabajo. Claro. La palabra violone también se usaba, bueno, ya conocemos el violone vienés, ¿no? El terciolón, pero ahora mismo estamos hablando de violone, has comentado el tema del violón, el violone en sol, el violón en re. ¿Qué relación tienen con el violone vienés y qué relación hay en cuanto a las afinaciones? Porque has comentado un montón de afinaciones, está la afinación en sol, la afinación en re, dependiendo del tamaño. ¿Y de dónde surge también este violone vienés y qué interés tiene para los contrabajistas o para las personas que tocan también violone? ¿Qué hay de relación entre todos estos términos? Vale, no había internet, no había globalización, entonces lo que sabemos de las afinaciones estándar es porque algunas personas lo escribieron. Por ejemplo, pues Praetorius, si alguien quiere echarle un ojo, pues tiene un tratado en el que dice, mira, pues están estas afinaciones, pero la verdad es que vete a saber lo que haría cada uno en su casa y en su pueblo. Yo mismo lo hago, los contrabajistas mismos lo hacemos hoy en día. Si quieres tocar alguna obra contemporánea, por ejemplo, dices, pues tienes que afinar la primera cuerda más baja o un cuarto de tono incluso, ¿no? Existían infinitas afinaciones, es lo que yo creo de verdad. Vale, y todo esto sí que converge al final en Viena, que aquí sí que está más claro todo, porque es un momento histórico más localizable, ¿no? ¿Qué pasó hacia el clasicismo? Se polarizó el bajo continuo, se polarizaron los instrumentos de bajo continuo, es decir, el violonchelo era un instrumento excelente, que se empezó a escribir mucha música para él, más manejable que el violone. Entonces este instrumento, que es el violón en sol, cayó en desuso de manera muy rápida a lo largo del siglo XVIII y los violones que sobrevivieron eran los contrabajos, los más graves. Por esto digo que se polarizó, ¿no? Los violones se quedaron todos en el universo del 16 pies o del registro grave, y por otra parte estaba el cello, que ya hacía una función, incluso que en las partituras se fue despegando más paulatinamente, ¿no? Del contrabajo. Y en Viena encontramos un instrumento, eso, de 16 pies, pero que es curiosísimo, que no tiene nada que ver con los violones antiguos, que basaban su afinación, como el laúd, por ejemplo, por cuartas, con una tercera, sino que el violone vienés encuentras una tercera menor, una tercera mayor, una cuarta, luego si tiene 5 cuerdas, eliges un poco cómo afinar la grave, y se afinaba como un acorde de re mayor, que esto es algo muy simpático, además. A mí personalmente me parece muy difícil tocar música de orquesta, sobre todo si tienes diferentes tonalidades.
con un instrumento afinado así. Lo que pasa es que les encantaba, les fascinaba en Viena y es la época de la historia en la que más se ha escrito a nivel solista para el contrabajo, a nivel de cámara, porque los armónicos sonaban de maravilla. Por ejemplo, podías tocar el registro más agudo del instrumento de una manera que se oía, incluso en una iglesia, en una acústica difícil, decías, ah, mira, por primera vez entiendo, ¿no? ¿Qué hace esta persona que toca el violone vienés? Claro, no existía tanto el término contrabajo, era violone vienés, ¿no? Y era un instrumento extraordinario, que Van Hal, Dittersdorf, Sperger, Mozart, cantidad de músicos increíbles escribieron mucha música para este instrumento. Claro, la época dorada, ¿no? Del contrabajo, se llama. Es que es muy interesante todo lo que nos comentas, porque sobre todo tengo la sensación siempre de que se habla de violone, y cada vez que hablamos de violone hablamos más del clasicismo, más del violone vienés, claro, más que del violone original, sí, ¿no? El más conocido. Claro, y entonces es muy interesante que estamos aquí hablando de violone, utilizando esa terminología que, como tú bien dices, se utilizaba para todo. Entonces, claro, hablar de violone y decir, vale, y entonces el violone vienés, ¿qué es? ¿Qué ha pasado aquí? Claro, sale de ahí de la nada, sí, surge... Sí, y tuvo unos años, unos cuantos años, igual 50 años, ¿no? de gloria, y luego otra vez se volvió a cambiar paradójicamente a lo que había antes, que era una afinación más por cuartas, ¿no? Que te permite una ambigüedad tonal mayor. Claro. Sí, es muy interesante. Sobre todo la historia del contrabajo, el tema de las afinaciones, siempre ha sido muy interesante. Siguen existiendo ahora mismo, bueno, hay gente que tocan en quintas. Claro. Por ejemplo, George Warrington sigue tocando en quintas ahí en Canadá, y sus estudiantes, hay gente que, bueno, Bozzo creo que también está desarrollando una afinación... no me acuerdo si era un do en agudo. Sí, creo que un do agudo. Un do agudo, claro. Y a partir de ahí afina el resto de notas. Entonces es muy interesante, que no es una cosa nueva. Esto siempre ha existido. Claro. Hay que entender que la afinación por quintas y afinación, una cuarta más aguda que el instrumento, esto siempre ha existido. Qué bueno. En el barroco especialmente. Claro. Y a partir de esto te quería preguntar, claro, estamos hablando de... Has hecho un disco con violone, el violone estaba relegado a ser un instrumento de bajo continuo. Bach, ¿para qué componía, por ejemplo? Cuando tenía que hacer un bajo, Bach componía para violone, componía para contrabajo, era familia del violín, familia de la viola de gamba, ¿cuál era el instrumento de los conciertos de Brandenburgo, por ejemplo? Hay mucha controversia en cuanto a el primero, tercero y quinto es para un instrumento, el segundo, cuarto y sexto para otro. ¿De dónde surge todo esto? Qué buena pregunta. A ver, Bach sin duda conoció varios tipos de violones. Sin duda conoció el violón en sol, el violón en re, y conoció el contrabajo barroco. O sea, conoció también, no lo llamaban así igual, pero conoció también un instrumento que tenía 5 cuerdas o 4 cuerdas incluso, que se afinaba por cuartas también, y que hacía este registro del 16 pies. Vale, él se educó, se crió en un contexto germánico, en el que había una música polifónica muy rica. La viola da gamba era un instrumento muy importante, la polifonía, ¿vale? Diferentes grupos de consort, ¿vale? O sea, esto estaba más a la orden del día que en Italia o que en Inglaterra, ¿no? Claro. Entonces sí que había todo este tipo de instrumentos, y sobre todo en su etapa más temprana, cuando escribe el Actus Tragicus, por ejemplo, que es una de sus primeras cantatas, que la hace con 20 años más o menos, pone violone, ¿no? Y muchas veces sí que pone violone él, para diferenciar del bajo continuo o del violonchelo, del órgano también. Y la verdad es que no sabemos. O sea, él sí que escribió algunas cosas interesantes sobre nuestro instrumento. Sí que escribió... A ver, sí que sabemos que él utilizaba el 16 pies, ¿vale? Que esto a veces la gente dice, no, solo usaba el violone antiguo, ¿no? El que es el 8 pies. No, violones de 16 pies han existido desde siempre, desde el siglo XVI, ¿vale? Ha habido este sonido tan grave. Y Bach escribió una cosa que a mí me hace gracia, que se dice que dijo que los contrabajos eran mejor contrastes también. Hoy en día hay de todo. Hoy en día los que se dedican a la interpretación histórica, muchos tocan contrastes, otros sin. Claro, Bach dijo esto, entonces esto es de mucho peso, ¿no? La gente quiere tocar contrastes para ser como Bach decía. Pero hay que entender que en esta época había multiinstrumentistas, había músicos que eran muy completos. No había la especialización de hoy en día, ¿vale? Claro. Me voy a especializar en tocar
repertorio de viola solista del siglo XIX, ¿no? No había esto. Entonces, la persona que tocaba el violín también sabía muy bien tocar el cello, sabía tocar el clave perfectamente, el órgano, cantaba, componía, arreglaba. Entonces, lo que yo pienso, sinceramente, es que la mayoría de intérpretes de violone o de instrumentos graves lo hacían como algo secundario. Eran seguramente violinistas, violagambistas que decían, te ha tocado hoy tocar esto, ¿no? Y lo podían hacer bien, pero no tenían un gran nivel, ¿no? Como puede ser, o por supuesto en esa época había súper virtuosos del órgano, del violín, pero no tanto del violone, sino obviamente existiría repertorio solista para violone. Claro. Pero el violone se lo daban a eso, es sencillamente un recurso, ¿no? Casi como se ve hoy en día en los conservatorios, en los pocos conservatorios que se enseña violone, que su enseñanza es muy acotada, es muy vale, para tocar el bajo en este consort, pero esto es muy importante entenderlo, y en el contrabajo igual. Entonces no había una gran técnica del instrumento, no había... o sea, puede estar palos de ciego, hay cantidad de información que la puedes buscar y en la que te puedes basar, pero hay que entender que de raíz, si no hay una gran técnica, una gran escuela de un instrumento, tienes que hacerla. No puedes decir, vale, voy a tocar como tocaba esta persona en 1710, que seguramente no tocaba bien el contrabajo. Claro. No hay que tomar esto como referencia, ¿no? Entonces es verdad que los trastes tienen cosas buenas, cosas malas, y cada uno pues te da más proyección, dicen, o el sonido sale más claramente. Por supuesto es más difícil desafinar también, pero también es más difícil afinar bien, también es más difícil afinar perfectamente, ¿no? Porque tienes que andar siempre ajustando, como adaptándote al resto del grupo. Es complejo este tema. Claro. Tú, por ejemplo, tocas sin trastes. Sí, yo he tocado mucho con trastes y luego los quité porque me siento mejor. Ese es el argumento que te doy. Okay. Me siento más libre, siento que puedo cantar mejor. Qué bueno, qué bien. Y bueno, hemos hablado mucho de que no existían obras originales para este instrumento. ¿Cómo has creado este proyecto? ¿Cómo has hecho las transcripciones? ¿Cómo fue el proceso creativo de, venga, voy a elegir esta obra para fagot y la voy a convertir para violone? Vale, pues a ver, tenemos de todo en este disco en particular. ¿Sí? Tenemos música para fagot, para violín, para cello, para órgano. Y el proceso de adaptación, como te dije antes, yo cogía música que me encantaba, música que me entusiasmaba. Y que yo creía que sonaba de manera natural con el violón, Vale. que no me costaba un especial esfuerzo, ¿vale? Traerla. Y luego, a nivel de adaptación, sí que ha habido que cambiar pequeños detalles, ¿no? Por ejemplo, el fagot es un instrumento que muy fácilmente puede tocar intervalos muy grandes de manera seguida, ¿no? Como estos saltos grandes a corcheas, ¿no? O semicorcheas. Esto con el violone no puedo hacerlo, por ejemplo, pero hay muchas otras cosas que sí puedo hacer, ¿no? Es un instrumento que tiene una gran resonancia, tiene mucha facilidad para hacer acordes. Claro. Entonces, todo esto en un proceso de adaptación o de composición hay que entenderlo y hay que hacer un trabajo en común con tu instrumento. También un trabajo en común con la sala en la que grabas. No es lo mismo si vas a tocar en una sala muy seca o en una iglesia, ¿no? O sea, tu instrumento no es solo tu instrumento, sino también es la estancia en la que estás. Claro. Y yo visualizaba todo esto. Es muy importante visualizar cómo hacer que esta línea de fagot o esta línea de violín va a funcionar bien con mi instrumento, porque esto es algo que Bach hacía constantemente. Bach, el primer movimiento de coral, o sea, el primer coro de una cantata, luego esto lo convirtió, por ejemplo, en el preludio de la tercera partita de violín, solo, ¿no? Y esto es un coro de una cantata que lleva órgano solista, coro a cuatro voces, etc. La quinta suite de cello, por ejemplo, la escribió para cello, pero la escribió para laúd también. Y ves que cuando él escribe para uno o para otro instrumento cambia cosas, no dice, lo tengo que hacer igual. Obviamente él es el creador de esta música, pero yo creo que es muy importante entender esto y hacerlo siempre, hacer una adaptación con inteligencia. Qué bien, es súper interesante, porque sobre todo es que has cogido no solamente de un instrumento, sino que has decidido, venga, voy a coger de este, solo que más resonaba contigo y has creado el disco. Es interesantísimo. La verdad es que completamente recomendable. A los que no lo habíais escuchado, dejaré el link en la descripción del disco para que podáis tenerlo. Creo que está en Apple Music, ¿verdad? Está también en Spotify. Sí. Y bueno, y no sé si se puede comprar en algún sitio porque es... Este es el problema. Lo hemos sacado de momento de manera autoproducida
a la espera de... No tenemos ninguna prisa, pero quizá lo saquemos con alguna discográfica en el futuro. Muy bien. O quizá hagamos otra nueva impresión de CDs. Bueno, esto lo vamos a hacer pronto porque ya se nos están acabando. Pero hoy en día la única manera de tener el disco físico es contactándome a mí directamente o viniendo a un concierto mío donde suelo llevar CDs también. Bueno, entonces dejaré también en la descripción el contacto de Ismael para que podáis contactar con él. Y te quería cambiar un poquito de tipo de pregunta. Te quería hacer una pregunta sobre el panorama musical español en el mundo, sobre todo barroco. ¿Qué es lo que piensas? ¿Cuáles son tus intuiciones de cómo está el panorama español en el barroco en comparación con el resto de Europa? Que tú tocas mucho fuera de España también. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves cuántas veces se programa música barroca? Los instrumentistas, porque realmente no hay mucha gente que se dedique al barroco, pero cada vez hay más gente, es verdad, que está surgiendo más, pero ¿cómo lo ves en comparación con otros países? Precisamente en 2020 es cuando empezó el tema de The New Violone y también ocurrió otra cosa muy improbable, que era que en ese año que todo estaba cerrado, las fronteras, viajar era muy difícil, empecé a trabajar mucho en Europa, en Inglaterra, Francia, Alemania. Y bueno, pues he podido tener un poco más de visión de cómo está en un sitio y en otro. Y a ver, una realidad objetiva está clara y muchos músicos la comentan, que es que en España ahora hay mucha más actividad de música antigua, hay más nivel también. El nivel ha subido porque siempre sube y muchos músicos están muy bien formados hoy en día, que han podido estudiar en Basilea, en La Haya, en estos conservatorios de referencia, ¿no?, de música barroca. Pero hay un problema también que me da pena, pero que es natural por otra parte, y yo también participo de eso, que es que hay unos grupos muy, muy buenos en Europa que son como un imán para el talento. Es decir, grupos como Il Pomodoro, Utopía, que hablábamos antes, Les Arts Florissants, English Concert, etc., hacen que muchos músicos españoles se van y se quedan a tocar en estos lugares, claro, ¿no? Porque es un imán para la gente que toca bien, que canta bien, y te quedas ahí, estás muy a gusto, ¿no? Y además es una vida muy fácil porque te dicen, ha salido esta gira para dentro de 2 años por Estados Unidos y tal, y dices, vale, pues claro, qué afortunado, ¿no? Pues la voy a hacer, tal. Pero esto hace que muchos músicos ya se van y no vuelven. Claro. Entonces es complicado que el nivel en España crezca como debería crecer también, y la actividad también. Por ejemplo, en Madrid, que es donde vivo, hay muchísimos grupos nuevos de cámara, de música barroca, que cada uno es verdad que tiene poca actividad, entre comillas, excepto algunos que están más establecidos. En Barcelona, por otra parte, hay más orquestas barrocas, que en Madrid, fíjate que es difícil. En Barcelona es un poco lo contrario, hay más orquestas barrocas, hay menos actividad de música de cámara. Y luego muchos músicos de moderno se quejan, y con razón, en mi opinión, también, de que hay muchísima actividad de música barroca. Entonces, igual, si quieres dedicarte a tocar cuarteto de cuerda o el octeto de Mendelssohn, lo vas a tener difícil en comparación con mucha gente que hace un grupo incluso no te voy a decir de un gran nivel, incluso cualquier grupo, y esto le da mucha rabia a gente que toca el moderno muy bien, y yo les entiendo perfectamente y estoy de acuerdo. Que llega cualquiera, hace un grupo para tocar trío sonatas con una cantante, no sé qué, y ya estás ahí en un montón de programaciones. Esto también ocurre porque es muy difícil, es decir, tenemos un nivel tan nefasto de directores de festivales y de programadores que no tienen ningún criterio, ni los críticos musicales, también es un desastre todo. Es gente que no tiene ni idea, y lo digo aquí porque es un canal de YouTube en el que puedo decirlo y nadie me paga. Y está bien que alguien lo diga. Y muchas cosas que se programan, yo estoy muy en contra también, porque se programa mucho recuperación de patrimonio español. Sí. Vale, a ver, está bien si tienes dinero para grabarlo, para editarlo, para hacer un archivo de todo esto, pero que esa programación ocupe el 90% de los conciertos en vivo, pues a mí me chirría mucho y me da mucha pena. Y luego, ¿qué pasa? Pues que si van a hacer una ópera de Monteverdi, pues sí llaman a un grupo extranjero que lo hace muy bien. También los grupos de aquí lo pueden hacer bien, yo creo. Pero es muy difícil que te den la oportunidad porque siempre te están pidiendo, como español que eres, pues que recuperes
unas cantadas de yo que sé quién, hay un montón de compositores, que está bien, pero es que esto se va a ir filtrando a lo largo de la historia, como ha pasado, Sí. que Vivaldi está ahí por una razón, ¿no? Mozart está ahí por una razón. Y estos compositores que estamos trayendo a los escenarios, me parece que estamos privando al público de un derecho básico, de poder escuchar música de gran calidad en tu ciudad, ¿vale? En vivo, porque en teoría tenemos derecho a la salud, a la vivienda. Yo creo que a nivel cultural deberíamos tener derecho, por ejemplo, a escuchar el Requiem de Mozart interpretado por una gran orquesta y un coro de música antigua, que sean unos cracks, ¿no? O escuchar la misa en si menor, o escuchar la San Mateo, que en Holanda, en un pueblo, la puedes escuchar 40 veces en un año, y en la capital de España no la vas a escuchar, la misa en si menor. Sí. Entonces yo estoy un poco enfadado con esta situación y animo a todo el mundo. Por ejemplo, yo trabajo mucho fuera de España, pero también a raíz de eso trabajo mucho quiero trabajar más en España, ¿no? De hecho, pues he creado un festival, luego si quieres comentamos, Sí, por supuesto. Precisamente para tocar más en casa, ¿no? Claro. Y bueno, el nivel, pues hay más actividad que hace años, obviamente, pero si lo comparas con Berlín, Londres o París, pues la actividad es muy pequeña aún. Claro. Y el melómano no, sí que hay mucho melómano que sí que querría escuchar más. Claro. También es un poco que se ha acopado también este espacio, también incluso con música contemporánea, ¿no? Con nuevos compositores, con compositores españoles, nuevos compositores españoles. Sí. Y es verdad que nos pasa también con las orquestas españolas, es como que un poco que tienen el cupo, ¿no? Que tienen que hacer de tantos conciertos, un 70-80% tienen que ser estrenos, tiene que ser tal, y esto también un poco que ralentiza este tipo de movimiento, ¿no? hacia la recuperación, que ni siquiera es recuperación, porque fuera de España sí que es un repertorio normal, pero aquí en España no es tan normal, y ese es el problema. Claro, el problema es la cantidad que dedicas a qué cosa, ¿no? El porcentaje. Eso es. Ya. Sí, la verdad es que es un poco problemático. Pero, ¿qué se te ocurre? ¿Cómo se podría revertir esto? Porque eso es una cosa interesante este es el problema que tenemos, ¿cómo podríamos revertirlo? Es súper difícil. Si alguien tiene ideas, que las lleve a cabo. A ver, yo aporto mi pequeño granito de arena tocando más aquí, ¿no? Si me dicen, mira, ha salido esta oportunidad chulísima, te vas a ir a Japón, no sé qué, digo, bueno, y es otro grupo que me encanta también, otro grupo súper bueno, dice, vas a tocar en Albacete, en Valencia y en Zaragoza. Pues venga. Claro, vamos a dar prioridad a la parte... Pues venga, toco aquí, ¿por qué no? O sea, también hay que ir a Japón, ¿eh? Claro. Y me encanta Japón, pero yo creo que hay que hacer todo. Qué bien. Y no hay que... Vamos, yo me siento muy bien tocando aquí, muy a gusto, y hay que tener iniciativas propias y hay que convencer al público haciendo las cosas bien. Hay que convencer a las instituciones haciendo las cosas bien, y eso, el problema es que mucha gente vive muy fácilmente o es muy tentador sencillamente no hacerlo. Claro, claro. Y te quería preguntar también, bueno, a lo mejor hay gente que quiere seguir también un poco este camino hacia el mundo barroco. ¿Qué les recomiendas? ¿Cuál debería ser? A ver, podemos decir, hay un camino estipulado, ¿no? Que es estudiar el contrabajo clásico, luego meterte a hacer un máster en barroco, pero ¿cuál es tu recomendación en este caso? Porque tú no seguiste ese camino. Es verdad. Lo primero es que yo creo que te tiene que gustar mucho el repertorio. Es decir, no me vale que alguien piense, es que hay más trabajo, o es que es muy fácil, o es que hay más oportunidades. Es un mal punto de partida. Yo creo que te tiene que apasionar el repertorio, comprender que hay mucho también. Es decir, hablamos de esto, pero con esto puedes tocar música desde 1500 hasta 1900 en realidad, porque en España no se lleva tanto el siglo XIX histórico, incluso el clasicismo tampoco, pero esto sí que se hace en otras partes, ¿no? Y es muy interesante estudiarlo, y hay grupos hay orquestas sinfónicas de historicistas incluso que vas a poder disfrutar de una tercera de Mahler, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, tener en cuenta que es muy amplio. Luego yo creo que vas a tener que desarrollar mucho tus habilidades de escucha. Más que de tocar, más de escuchar también, porque tienes que entender perfectamente dónde está tu sonido en comparación con el resto del grupo,
Si, por ejemplo, tocas en una fila de contrabajos o haces pruebas de orquesta, estás más centrado en la creación de tu propio sonido, en tocar con calidad, con nivel, una manera sólida, pero desarrollar tu escucha es súper importante, ¿vale? Practicar mucho, acompañar a cantantes, acompañar sonatas a un violín, a un cello, a quien sea, ¿no? Porque muchas veces vas a estar solo en el grupo, ¿no? No estás en una sección que vas siguiendo o vas siguiendo al director, sino que todo depende de ti. Claro. Entonces tienes que ser alguien no crítico, pero sí que está muy presente, ¿no? A nivel de música de cámara. Intenta, a ver, hoy en día hay muchas academias también. Por ejemplo, Jordi Savall sigue sacando academias que están súper bien. En Francia hay muchísimas oportunidades también. Yo creo que si quieres ir a por todas con algo, tienes que hacerlo, tienes que grabarte buen material, tienes que tener muy claro a quién quieres escribir, tienes que decir, pues me encanta este grupo que hay en Italia, les voy a escribir, pero no les voy a escribir de aquí está mi currículum, aquí está tal, no, tienes que decir, aquí estoy yo, ¿no? Porque es un mundo también, estamos hablando de que es un mundo más inestable, también es un mundo muy bonito, pero en esto del freelance también te puedes ir ahogando poco a poco. Claro. A mí me da pena ver a gente que igual hoy en día tiene 50, 60 años, que están más al final de su carrera y no han tenido un nivel tan bueno o sí lo tuvieron en su día, pero hoy en día hay muchos jóvenes que son mejores, entonces les empiezan a llamar menos. Claro. Y esto es duro también, ¿no? Y yo creo que tienes que darlo todo, tienes que estar estudiando siempre, actualizándote, estando al máximo nivel y tener en cuenta que lo vas a tener que mantener durante 40 años de carrera, ¿no? Claro. Eso, no es un camino fácil, pero es importante que te llamen a ti por ser quien eres. Es decir, que no te llamen a ti porque estás en una lista, claro. Sino, ostras, esforzarte. Y en cuanto a estudiar, no estudiar, ¿qué recomiendas? ¿Estudiar contrabajo clásico, hacer un superior, por ejemplo, de contrabajo clásico y luego cambiarte a barroco? ¿O directamente decir, venga, pues me voy a meter en cello barroco y luego paso a violón en sol? O, por ejemplo, ¿no? Podría ser una alternativa. Claro, pues a nivel de contrabajo, yo diría que el superior de contrabajo está bien. O sea, sobre todo hoy en día que alargamos más los años de estudio en general. Hacer el grado superior de contrabajo, salvo que tengas algo en contra de hacerlo, te va a venir muy bien a nivel técnico, sobre todo, y a nivel de... Es que vas a tocar también en orquesta, vas a estudiar repertorio orquestal, claro. Todo esto te va a venir bien luego. Luego a nivel de máster, te va a ayudar también, ¿por qué no? Yo no lo hice, pero por ejemplo, si te vas a Barcelona, lo digo por ser aquí de... algo que te queda cerca, ¿no? Barcelona, puedes estudiar con Xavi Puertas, que es el violonista y contrabajista de Jordi Savall. Te va a ayudar mucho, te va a dar información muy valiosa y en Barcelona además hay un caldo de cultivo muy rico, que esto es importante, ¿no? Si estás en un conservatorio, en un departamento de un conservatorio en el que hay mucha gente haciendo música antigua, bueno, pues de aquí puedes sacar cosas también, puedes formar algún grupo, puedes enterarte más de oportunidades que puedes aprovechar. Claro. Que si estás solo, igual es más difícil verlas. Siguen estando ahí, ¿no? Pero estás más solo, ¿no? Te va a costar más, quizá. Sí, yo me fijaría mucho en el profesor, pero ten en cuenta que si vas a hacer un grado de contrabajo barroco, más te vale que toques muy bien ya de base, porque igual no vas a desarrollar tanto. A ver, a mí si me dices, haz un superior de violone, pues yo sí que metería mucha caña a los chavales, claro. Y tocaríamos cosas muy difíciles. Claro. Pero no las tengo todas conmigo de que vayas a hacer un repertorio que desarrolle mucho tu técnica, quizá. Entonces, cuidado con eso. Hacer un grado superior de contrabajo, un máster de contrabajo moderno también, te va a ayudar a llegar bien fuerte a la música antigua. Pues, a ver, este es el violone en sol, que a ver, hoy lo llamamos violone para distinguirlo del contrabajo, sencillamente. Y como comentábamos, tiene 6 cuerdas, también puede tener 5, y es un instrumento de 8 pies, entonces se encuentra una octava por encima del contrabajo y es muy bueno para leer, es muy fácil leer para un contrabajista porque las cuerdas sol, re, la, mi o fa, do, sol. Es decir, las cuerdas son muy parecidas, entonces todo va a sonar una octava por encima, pero aunque lo que luego más cambia es la manera de tocar, la lectura sí que es bastante sencilla y asequible al inicio. Bueno,
Este instrumento, como las violas da gamba, viene del laúd, también de la familia del laúd, y es un concepto muy bonito del Renacimiento, porque el laúd era como el instrumento, una vez se occidentalizó, porque los laúdes que venían del este pues eran instrumentos sin trastes, y se occidentalizó como 7 trastes, ¿no? Hasta la quinta de cada cuerda, y este instrumento tiene la misma afinación que el laúd en sol, que es el laúd europeo, o como la vihuela en España también, pero se tocaba con un arco. Entonces es como este instrumento ideal, intelectual, pero que canta como la voz humana, ¿no? Entonces de aquí viene el origen de las violas da gamba, del violone. Y luego tiene cuerdas más graves, ¿no? Es decir, la primera cuerda es solo un tono por debajo de la del cello, pero sí que llegas al registro más propio del contrabajo también. Suena de maravilla en pizzicato. También tiene una gran resonancia. ¿No? Y con el arco, pues decíamos que lo que más cambia respecto al contrabajo es la manera de tocar, realmente. Claro, son cuerdas mucho más finas, el concepto es mucho más parecido al cello, aunque es más robusto que el cello, obviamente. Pero ¿qué pasaría si un contrabajista coge el violone por primera vez? Pues pasaría algo así. Estoy tocando como tocaría el contrabajo, ¿vale? Hay que olvidarse de todo el volumen de peso que ponemos, ¿vale? Hay que reducirlo, hay que seguir tocando con tu peso, pero hay que reducirlo enormemente, ¿vale? Hay que buscar... esta resonancia. Es un instrumento con gran facilidad para hacer acordes, ¿no? Este tipo es muy agradecido, ¿no? para el instrumento. Así que cuidado, contrabajistas, cuando os acerquéis a esto, hay que tratarlo de una manera distinta para buscar la resonancia y un sonido mucho más poético, ¿vale? Sobre el arco, es un arco, en particular este que tengo, es un poco más largo que los arcos de contrabajo habituales, porque originalmente estaba concebido, es el luthier que me lo hizo, para cogerlo desde aquí, ¿vale? Como una viola da gamba. ¿Qué pasa? Que como es un instrumento que no tiene una escuela, no tiene un desarrollo, en cantidad de iconografía también vemos que se cogía de la nuez, también vemos que se cogía como el arco francés del contrabajo o como el cello. Es decir, se puede coger de 1000 maneras. Yo lo he cogido de todas y hoy en día, como yo toco el contrabajo así, ¿vale? Pues es lo que siento más cercano. También es una manera histórica, aunque no me importa tanto eso, pero es interesante saberlo, que es una manera histórica y es en la que yo hoy en día me siento más a gusto, porque es llevar el terreno del violone a tu terreno propio también. Sentirte más en casa cuando lo tocas. No sentirlo como un instrumento totalmente extraño a ti, sino aprovechar las cosas que ya tienes bien, que te sientes bien con tu otro instrumento principal. También tenemos otro tipo de arco. Esto es un arco barroco de contrabajo. Me lo acaban de encertar, así que no suena, creo. Suena muy poquito, ¿vale? Bueno, tiene la nuez más ancha, es un arco más pesado, más robusto. También lo puedes utilizar para el violone perfectamente y para el contrabajo. Este va a favorecer un poco más el registro grave. Por ejemplo, para hacer un bajo continuo es estupendo, pero para tocar algo más de solista, primera cuerda, agudo, igual es un poco más grotesco este arco, ¿no? Como podemos ver, este arco tiene la curva al revés que los arcos modernos de contrabajo. Bueno, se llamaba arco porque tenía esta forma, ¿no? De disparar un poco. Es más jerárquico que los arcos modernos. Los arcos modernos, la idea es que puedas tocar igual en cualquier parte del arco. Esto obviamente no es 100% así, pero es la idea. Y en estos arcos se prioriza la diferencia, precisamente. Se prioriza que el talón o que un arco abajo sea diferente de un arco a la punta, ¿no? De un arco arriba. Aquí tenemos el peso, ¿no? Y aquí... Un poco... De hecho, así nació, por ejemplo, en el barroco francés el tema del inégal, la inégalité,
que es la desigualdad de las notas según... ¿no? Que el arco abajo siempre pesa un poco más, el arco arriba un poco menos. Esto obviamente lo puedes revertir, puedes tocar como te dé la gana, pero sí que prioriza y te facilita una serie de recursos, ¿vale? También es una punta muy ligera que en muchos casos te va a permitir una agilidad que es mucho menos física que en el arco moderno, te va a permitir cansarte menos. En estos arcos no cambio la tensión con el meñique porque yo en particular lo cojo de la nuez, ¿vale? Vale. Y el meñique lo dejo... Lo tienes justo debajo, lo dejo como en un arco alemán. Claro, realmente debajo de la nuez. Claro, cuando yo lo he cogido de aquí mucho tiempo también, sí, aquí sí que cambias, con estos dos dedos sí que cambias la presión, ¿vale? Y puedes jugar mucho, como con cualquier arco, con la tensión también. Claro. En la viola da gamba también, realmente ellos tocan el arco arriba y el arco abajo en general al revés, de como nosotros, llaman pouché a esto, y tiré, tirar, a este, que curiosamente es el arco débil en la técnica de la viola da gamba. El violone se puede tocar así perfectamente, ¿vale? Como más fuerte, ¿no? Yo lo he probado así muchos años también. Sencillamente me siento más cómodo y siento que me resuena mejor el instrumento, que saco más cantidad de sonido. Pero esto es igual. Yo, por ejemplo, empecé con arco francés, con el contrabajo, y funciona de maravilla también. Y sentía, un día que probé el alemán, que avanzaba más rápido con el alemán por cómo es mi cuerpo, por cómo son mis propios problemas o facilidades. Me sentí mejor así. Entonces yo creo que con este es igual. Tienes que encontrar lo que te vaya bien. Aquí tenemos el violone grande o el contrabajo barroco. En este caso es un contrabajo del siglo XIX que yo compré como moderno, ¿vale? Y conservo todavía sus piezas modernas para cambiarlo cada vez que yo quiera, pero le cambié el puente, le cambié el cordal. Es un cordal de una madera más blanda, aunque está recubierto de ébano, pero la madera es más blanda, ¿vale? Entonces vibra más fácilmente. El diapasón sí que es el mismo de siempre, pero podrían ser perfectamente más cortos, ¿vale? En el barroco y de una madera menos pesada que el ébano también. Las cuerdas son de tripa. Esta es a la hora de tocar es la diferencia que más vais a notar si estáis empezando. 3 de tripa natural, en mi caso. La tercera también puede ser de tripa entorchada, como tengo la cuarta, ¿vale? Que el núcleo es de tripa, pero en este caso está cubierta de cobre, ¿vale? La tercera también puede ser. Este arco es el arco que estábamos utilizando para el violone, entonces funciona también para el contrabajo, pero puede quedar un poco que no saca tantos armónicos, ¿vale? Una afinación muy habitual que hacemos en música barroca es el re grave, ¿vale? Esto, que en cantidad de repertorio es muy conveniente tener esto. Y aquí tengo otro arco, que es un arco más moderno, es mucho más corto, ¿vale? Es un arco romántico realmente, aunque también hay arcos muy parecidos en el preclasicismo, ¿vale? En torno a 1740. Es un arco que ya tiene la curva, un poco como el arco moderno, y que había arcos así en la época de Schubert, por ejemplo, ¿vale? Saca un sonido mucho más poderoso en el registro grave. El contrabajo barroco. Bueno, y este es un contrabajo moderno, con muchas comillas, porque este contrabajo tiene ya sus siglos, pero el setup y toda la colocación, la afinación, todo es moderno. Entonces sí que podéis ver la diferencia entre un contrabajo antiguo, pero con todo puesto de forma moderna, en comparación con los contrabajos más históricos. En este caso está afinado en la, es decir, está con la afinación de solista. En contrabajo, antes hablábamos de los diferentes tipos de afinaciones. Tenemos la afinación de orquesta, que es sol, re, la, mi. En este caso, lo que hacemos es subir un tono cada una de las cuerdas. Entonces tenemos la, mi, si y fa sostenido. ¿Por qué hacemos esto?
para dar más brillantez al sonido y sobre todo para tener más proyección. Entonces, esto se puso de moda con Bottesini, que si no recuerdo mal creo que fue la primera persona que empezó a hacer esto, y es para destacar dentro de la orquesta, básicamente. Si tú tienes que tocar como solista dentro de una orquesta, el contrabajo de por sí es un instrumento muy sordo, entonces lo que necesita es poder tener un sonido más brillante. En ese caso, la única solución era subir un tono todas las notas, que es todo lo contrario de lo que se hace, por ejemplo, con el instrumento que veíamos antes, con el contrabajo barroco, que está afinado mucho más grave. Claro, aparte de la afinación estándar, es una estandarización de hoy en día que tocamos más en 4/15 normalmente, pero hay gente incluso para repertorio francés que usa 3/92, que es ya un tono más grave que la afinación de 4/40. Y es muy irónico, cuando he visto el contrabajo de Javi, que parece mucho más barroco que el mío, de aspecto, ¿vale? De origen, la cabeza es impresionante también, pero efectivamente lo que más cambia es el setup, las cuerdas son de metal también, claro. Y la manera de tocar, buscando precisamente la brillantez, claro. buscando esto que es algo tan increíble y tan propio del contrabajo moderno, que es la afinación de solista también, y al final encontramos un sonido muy distinto. Claro, aquí lo que buscamos es brillantez. Incluso tocando obras barrocas, también buscamos... El contrabajo moderno. Eso. Genial, pues nada, muchísimas gracias por estar aquí hoy, Isma. Te lo agradezco muchísimo que hayas sacado este tiempo, que además sé que estás a tope, que tienes un montón de proyectos adelante. No sé si nos puedes contar un poquito, por si alguien está interesado en ir a escucharte. Creo que vas a tocar con Utopía dentro de poquito. Tienes también tu proyecto proyecto de Miriam, de OVNI. Y bueno, no sé si hay tu festival, que nos has comentado antes. ¿Qué proyectos tienes delante y qué conciertos hay que estén aquí a la vuelta de la esquina para que la gente pueda ir a escucharte? Sí, bueno, si hay alguien por Berlín, toco ahora en la Sala Sinfónica de la Filarmónica de Berlín con Utopía, como decías, que es esta orquesta chulísima que ha hecho Theodor Currentzis. Hacemos Indian Queen de Parcel. Bueno, a ver, gran parte de mi actividad es precisamente con orquestas o grupos así de cámara como invitado, ¿no? Luego a nivel más de solista, pues sí que voy a tocar en Burgos el mes que viene. Qué bien. Un dúo con Ramiro Morales, que es un laudista, que hemos tocado bastantes veces este programa, que es una formación que funciona muy bien, el laúd o el archilaúd y el violón en sol. Y bueno, como decías también, pues tenemos el tema del festival, que yo esta es la segunda edición ya. Creé un festival en la iglesia, en la Comunidad Evangélica de Habla Alemana, que es una iglesia que hay en el Paseo de la Castellana, número 6. ¿Por qué allí? Porque es una iglesia que te da mucha libertad, les interesa mucho la cultura. El espacio es increíble, es fantástico, porque es muy pequeño. Entonces, para un recital a solo, dúos, tríos, cuartetos, la sonoridad es tan buena desde la primera fila como desde la última. Qué bueno. Esto a mí me gusta mucho. Es un ambiente muy, muy entrañable. El público que hemos ido construyendo estos años, tienen un patio increíble a la entrada de la iglesia, donde también hacemos unas meriendas después, que invitamos, es un festival que invitamos al público a comer y a beber. Chocolate caliente o magdalenas riquísimas de una panadería artesana que está en Carabanchel, que es Oca 81. Y bueno, en este festival pues he podido traer a músicos que admiro y respeto mucho, Enrique Solinís, Andrea Spritvitz, Daniel Oyarzábal. Ahora va a venir un chelista suizo increíble que es Felix Knecht, que es el chelo principal del Les Arts Florissants. Il Pomodoro fue muchos años, muchos grupos muy buenos. Y va a venir también, que es una oportunidad increíble de escucharle. Bueno. Hicimos una primera parte del ciclo entre octubre y enero. Ahora hay un parón en la iglesia porque están haciendo otras actividades, pero a partir de abril, mayo y junio volveremos y ya pasaremos fechas. Qué bien, qué bien. Pues nada, no sé si tienes una página web para el festival, alguna cosa que pueda dejar ahí en la descripción para que la gente pueda podemos dejar las redes del festival, el Instagram, el Facebook, sí. Genial, para que podáis seguir también un poco el festival que ha creado Ismael, que tiene una pinta estupenda. Y nada, y también dejaré en la descripción tus redes sociales por si alguien te quiere contactar o lo que sea. Genial. Y que podáis ver también el trabajo que hace, tanto como solista como dentro de los grupos en los que trabaja. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Javi. Nada, muchas gracias por la oportunidad. Nada. Genial. Espero que esta entrevista te haya resultado interesante. Si es así, no olvides darle like, comentar qué te ha parecido
y a quién te gustaría que entrevistas en próximos vídeos, y suscribirte para no perderte más vídeos como este. Un abrazo y nos vemos en los siguientes vídeos.